Buenos días, amigos de Su Mundo TV. Permítanos de nuevo llegarles en este domingo. Hoy estamos a 29 del mes de enero, ya a punto de concluir este primer mes del año 2023. El pasado jueves se conmemoró el 210 aniversario del nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte. Y con este motivo hubo una serie de celebraciones de actos oficiales, el principal de los cuales se efectuó en la provincia de Duarte, en San Francisco de Macorís, organizado por la Comisión Presidencial de Efemérides Patrias que preside Juan Pablo Uribe. Este acto fue encabezado por el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, y contó con la participación de un numeroso público que se congregó allí para rendir homenaje al patricio Juan Pablo Duarte en este nuevo aniversario. Este acto además sirvió como inicio de la celebración del Mes de la Patria, que como cada año se inicia el 26 de enero, Día de Duarte, y dura un mes de celebraciones patrias. Pues bien, fue un acto muy bonito, muy conmemorativo. La participación fue destacada y ahí se puso en alto, se puso en manifiesto por todo lo alto el patriotismo dominicano. Fue una excelente organización de parte de la Comisión de Efemérides Patrias que preside Juan Pablo Uribe. Le felicitamos por la organización de este evento y felicitamos a la vez al presidente Luis Abinader, que se ha venido ocupando de los asuntos patrios, de que las fechas patrias se permanezcan en el pueblo dominicano. Bien, hoy vamos a tratar temas de mucho interés. Tenemos como invitado en este día a un destacado catedrático universitario, el profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y además profesor de la Facultad de Derecho y también de grado y de posgrado. Él es el doctor José Darío Marcelino Reyes. Además él es dirigente del colectivo de abogados para la defensa de la vida y de la Constitución. Esta es una entidad que se ha formado para defender el país sobre los que intentan de vulnerar la Constitución de la República y además para defender en contra del aborto. De manera pues que tenemos con nosotros hoy a este destacado catedrático universitario, un hombre de la Iglesia, quien ha desempeñado funciones en la Iglesia dominicana, siendo un hombre de confianza del episcopado. Bien, damos la bienvenida en este espacio a nuestro distinguido invitado hoy, el doctor José Darío Marcelino Reyes. Como decimos, es dirigente del colectivo de abogados para la defensa de la vida y la Constitución, además de profesor de grado y posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y como decíamos también, es un destacado dirigente de la comunidad católica de República Dominicana. Doctor Marcelino, buenos días. Muy buenos días, Félix. Gracias por tu invitación a este toque de queda de los domingos. Este legendario programa de casi 50 años en el seno del pueblo dominicano. Quiero aprovechar, Félix, ya que este programa se ve a nivel nacional e internacional en la comunidad de Nueva York y New Jersey, para mandar un saludo a nuestra tía Yolanda Reyes, que yo sé que ella ve tu programa todos los domingos desde New Jersey, y a toda nuestra familia que está allá, los hijos de Yolanda, a Papín, a Smerly, Mellado, y a todos nuestros familiares y amigos, tanto en el estado de Nueva York como en el estado de New Jersey. Bien, nos unimos a esa felicitación y a ese saludo muy efusivo y esperamos que la estén pasando bien nuestra gente allá en los Estados Unidos.
vamos a aprovechar de inmediato para tratar un tema importante. En la celebración del Día de la Altagracia, el pasado día 21 de este mes, el obispo de la Altagracia, Monseñor Jesús Castro, pronunció una importantísima homilía, donde hizo importantes señalamientos. Y entre otras cosas, él pidió a los legisladores dominicanos que se preocupen por la defensa de la Constitución y además los exhortó a que mantengan firmes en contra del aborto en el país. En torno a esto, en su condición de un dirigente católico, quisiéramos conocer su opinión sobre ese pronunciamiento del obispo. Sí, Félix, estuvimos viendo la celebración de la Eucaristía solemne en la Basílica de Higüey, con la presencia del presidente de la República, la vicepresidenta, la primera dama y otras autoridades civiles y militares, donde Monseñor Jesús Castro, obispo de la diócesis de Higüey, señalaba la posición oficial de la Iglesia Católica, de la Conferencia del Episcopado Dominicano, de mantener la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, tal y como lo consagra nuestra Constitución en su artículo 37. Y en ese sentido exhortaba a los legisladores a aprobar el anteproyecto de Código Penal que tiene más de 20 años en el Congreso y que lamentablemente ha sido observado tratando de violar la Constitución con la pretendida despenalización del aborto. Ha sido observado varias veces. Entonces, una vez fue aprobado incluso con las mal llamadas 3 causales y elevamos una acción ante el Tribunal Constitucional en nombre de la Fundación Matrimonio Feliz, un grupo de abogados pro vida, y se anuló el Código Penal por violar la Constitución, los procedimientos constitucionales. Entonces, si queremos un Código Penal como lo merecemos, como lo necesitamos hoy día, que tipifique nuevos crímenes, por ejemplo, tenemos el ácido del diablo, que es un crimen horrendo, de la cual son víctimas muchos dominicanos, que no está contemplado en el Código Penal. Tenemos, Félix, planteado un nuevo Código Penal, nuevo proyecto de Código Penal, el cúmulo de penas, es decir, una persona desde la cárcel, condenada a pena máxima, como no le cabe más pena, manda, delinque desde la cárcel, da orden para que se siga delinquiendo, cometiendo crímenes, manda a matar personas desde la cárcel y no le cabe más pena. Entonces, para evitar... Se están produciendo muchos casos de esa naturaleza aquí. ¿Sí? Lamentablemente, para evitar que se delinca desde la prisión, como ya yo estoy condenado a la pena máxima y no cabe más pena, entonces necesitamos el cúmulo de penas. El anteproyecto de Código Penal plantea que se acumulen las penas hasta 60 años de prisión, porque a veces una persona comete varios delitos, pero solo se le castiga por la pena mayor a un delito y no se le acumula la pena por los otros delitos, como se hace en otros países. Esa es otra novedad que trae el anteproyecto de Código Penal, el cúmulo de penas. Entonces necesitamos una legislación, por ejemplo, tenemos crímenes y delitos de alta tecnología que no están contemplados con el actual Código Penal por la evolución que ha tenido la tecnología. Entonces se necesita que estén tipificados en el Código Penal para que puedan ser sancionados, ya que dice el principio procesal penal que no hay crimen, no hay delito, no hay pena sin una ley previa. O sea, tiene que existir una ley previa que sancione ese hecho criminal, ese crimen, ese delito. Entonces, necesitamos que esos crímenes y delitos de alta tecnología estén contemplados en el Código Penal. El país necesita un nuevo Código Penal que sea cónsono, que esté conforme a la Constitución de la República. Entonces no se puede pretender despenalizar el aborto para violar la Constitución. Nosotros tenemos mucha fe de que el Congreso Nacional, ambas cámaras, aprobarán el Código Penal y será promulgado por el Poder Ejecutivo, manteniendo la defensa de la vida, el bien más sagrado del ser humano, defendiendo al inocente, a quien no se puede defender, que ninguna causa justifica su muerte, como pretenden los abortistas justificar.
En ese sentido, ese llamado que ha hecho el obispo de Higüey, que es el llamado de toda la conferencia del episcopado, la posición de la iglesia y de las iglesias y la gente de buena voluntad de nuestro país, entonces que tengamos un nuevo código penal como nos lo merecemos, que mantenga la penalización del aborto. ¿A qué atribuye usted el hecho de que este código esté dando tantas vueltas en el Congreso Nacional, que lleva ya más de 20 años, 2 décadas en el Congreso, y no hay forma de que se termine de aprobar? ¿Qué cree usted que se debe esto? Yo pienso que el aborto ha sido una excusa, Félix, porque yo pienso que más que el aborto, el cúmulo de penas, yo pienso que es la parte más que preocupa más a la clase política. ¿Le estamos yendo el cúmulo de penas? Claro, porque por ejemplo una persona acusada de enriquecimiento sin causa, enriquecimiento ilícito, de corrupción, de malversación de fondos, entonces va a tener una pena por enriquecimiento ilícito. Entonces son delitos. Otra por la corrupción, otra por la malversación de fondos públicos. Entonces esa pena se va a acumular. Entonces yo pienso, viene siendo una especie de cadena perpetua. En muchos casos, porque el cúmulo de pena puede llegar hasta 60 años. Una persona de 30 años, 40 años, condena a 60, va a morir en la cárcel. Entonces yo pienso que en el fondo se ha querido justificar la excusa del aborto, pero hay otros intereses que se mueven, que no han permitido que se apruebe el nuevo Código Penal, que debo decirte que tenemos un Código Procesal Penal que también debió ser aprobado primero el Código Penal y después el Procesal Penal. O sea, lo hicimos al revés. Entonces hay que adaptar muchos principios del Código Procesal Penal al Código Penal para que no choquen, no haya un choque de legislación, que es lo que se pretende evitar. Por ejemplo, está en el Congreso el anteproyecto de Código Civil. Entonces debe aprobarse primero el Código Civil y luego el Código Procesal Civil. Eso no lo decía Félix. La Comisión de Justicia fue a impartirle un curso allá a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y ellos están conscientes que deben aprobar primero el Código Civil y luego el Código de Procedimiento Civil, para que no pase lo que está pasando en materia penal en el país. Entonces yo pienso que los legisladores tienen la buena voluntad de mantener la defensa de la Constitución, porque hay intereses foráneos que presionan y grupos minoritarios, la llamada feminista, que presionan para que se apruebe, se penalice el aborto, pretendiendo que se viole la Constitución de la República, que como te decía consagra el principio de la defensa de la vida de la concepción hasta la muerte natural. Entonces, yo entiendo que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados está clara que necesitamos un Código Penal, pero que ese Código Penal no puede chocar con la Constitución de la República, porque sería anulable si así ocurriera. ¿Cuál es la diferencia entre los códigos, el Código Penal y el Código Procesal Penal? Sí, muy buena tu pregunta. El Código Penal establece las penas, los delitos, los crímenes y las contravenciones, y establece las sanciones de cada uno. Por ejemplo, dice el que voluntariamente mata a otro, se hace reo de homicidio, artículo 295. Entonces establece una pena al homicidio de 20 años. Si ese homicidio es agravado con premeditación y acechanza, se convierte en asesinato y se sanciona con 30 años. Que esa pena de 30 años, que es la pena máxima, se está planteando que se lleve a 40 años. La pena de los crímenes capitales, como el narcotráfico, el asesinato, el infanticidio, el parricidio, que esos crímenes capitales se han llevado a 40 años. Entonces, el Código te establece los delitos, los crímenes, las contravenciones y su respectiva pena. Ese es el Código Penal. Ahora, el Código Procesal Penal establece los procedimientos que deben ser llevados a cabo ante los tribunales de justicia y ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía, para los procesos que deben ser llevados a cabo toda persona acusada de cometer un crimen o un delito, lo que se conoce con el nombre del debido proceso, consagrado en el artículo 69 de la Constitución. O sea, una persona está acusada de cometer un crimen o un delito, pero tiene que ser sometida a un proceso, y las reglas para el cumplimiento de esos procedimientos que adornan el proceso penal lo establece el Código Procesal Penal. Pero yo te decía que debió aprobarse primero el Código Penal, cuáles son los crímenes, los delitos y las sanciones, y luego el procedimiento a llevar a cabo para obtener la sanción de quienes cometan esos crímenes, delitos y contravenciones, el Código Procesal Penal. Fíjense, en estos días se ha estado hablando mucho y comentando sobre un caso que ocurrió
en la provincia de Azua, donde un ciudadano incursionó en una vivienda y se robó un celular y 500 pesos. Alguien en la vivienda le hizo frente y ese individuo, el que incursionó en la vivienda, está armado de un machete y con ese machete él logró cercenarle 2 dedos de una mano a esa persona de la vivienda que lo enfrentó. Entonces hay gente que está diciendo, quejándose de que cómo es posible que a una persona le hayan condenado a 20 años de cárcel por haberse robado un celular y 500 pesos, cuando hay personas que han cometido robos de miles y miles de millones de pesos y están en su casa y no se le ha hecho ninguna pena. ¿Cuál es su opinión sobre este caso? ¿Qué ocurrió en ese hecho, Félix? ¿Qué interpretaron los jueces? Que en ese hecho ocurrieron varios crímenes. Está el robo agravado, el robo cometido por una persona armado, en este caso, por un machete, un arma blanca, pero también esa persona que cometía el robo, que se iba a robar un celular de 500 pesos, hiere a otra persona, la ataca, y eso se conoce con el nombre de tentativa de homicidio. Entonces dice el Código Penal que toda tentativa de crimen se castiga como el crimen mismo. Cuando una persona armado de un machete le va encima, ataca a otra persona desarmado y lo hiere gravemente, que hay que cercenarle los dedos, intentó matarlo. Entonces la tentativa de un crimen se castiga como si hubiese cometido el crimen mismo. Así lo establece el Código Penal. Entonces entendemos que los jueces en ese caso, más que el robo del celular y el robo de 500 pesos, vieron el hecho de atacar, tratar de quitarle la vida a una persona, causarle una herida grave y castigarlo como tentativa de homicidio, y se castigó como si hubiera sido un homicidio como establece el Código Penal. Pienso que eso es lo que pasó en ese caso. ¿Y qué establece el Código con respecto a este caso reciente donde una joven penetró en la maternidad de San Lorenzo de los Minas y sustrajo a una bebé recién nacida y se la llevó y la policía tuvo que desplegarse para localizar a esa bebé? ¿Qué se contempla en este caso? Estamos frente al robo de un ser humano, de protegido, un recién nacido. ¿Qué ocurre? Que habría que determinar si esa persona acusada de cometer ese hecho tuvo el concurso, tuvo la participación, la complicidad de otras personas que le ayudaron a cometer ese hecho, porque eso agravaría el hecho, al haber pluralidad de agentes, como establece el Código Penal, para cometer el robo de un infante, de un recién nacido. Pienso que debe haber una sanción similar de entrada en la medida de coerción, prisión preventiva en contra de esta mujer, y que se investigue si hay otras personas involucradas en ese hecho para que sean castigados, que pueden ser condenados a una pena criminal que el tribunal tendría que establecer, podría ser de 3 a 10 años de reclusión mayor. Bueno, debemos señalar que nuestro invitado, el doctor Marcelino, además de un prominente abogado, es locutor de la Radio Nacional. Hay otros casos. Por ejemplo, hay una nueva ley de casación. ¿Qué podría usted decirnos sobre esta nueva ley de casación? Sumamente interesante, Félix. Queremos primero explicarle a la teleaudiencia qué es la casación. La casación es la facultad que tiene la Suprema Corte de Justicia para determinar si la sentencia dictada por los tribunales del orden judicial en única o en última instancia se ha hecho una correcta o incorrecta aplicación de la ley y el derecho. Félix, se ha oído decir siempre que los procesos judiciales duran mucho tiempo, que son muy largos. La Suprema Corte de Justicia, por mandato constitucional, tiene iniciativa en materia de formación de las leyes cuando se trate de asuntos judiciales. Y la Suprema Corte de Justicia sometió ante el Congreso Nacional
un anteproyecto de ley de casación para modificar la ley 3.726 sobre casación y ha sido aprobada recientemente, puesta en vigencia, promulgada, la ley 223, reciente del año 2023, sobre casación, que modifica la ley anterior, 3.726, sobre el procedimiento de casación. ¿Qué se pretende con esta nueva ley, Félix? Se pretende, primero, limitar el recurso de casación. Por ejemplo, aquellos asuntos que son de interés puramente privado. Un ejemplo práctico, una persona le debe 100,000 pesos a otra y no se lo paga y esa persona acude a la justicia, que no tengamos que durar un proceso de 20 años, de 10 años, que en ese caso no sea admisible, no sea procedente el recurso de casación. ¿Cómo llega el recurso de casación? Primero se conoce en primera instancia, ante un tribunal de primera instancia la demanda. Luego se apela ante una corte de apelación. Esa sentencia de la corte de apelación, entonces, se recurre en casación. Que no haya necesidad de recurrir en casación a aquellas sentencias que tengan montos y cuyos montos no excedan los 50 salarios mínimos del sector público. Es limitar el recurso para que no todo vaya a la Suprema Corte de Justicia, que tiene miles de casos pendientes de fallo, porque son, Félix, 16 jueces, ya que hay un juez que no conoce asuntos jurisdiccionales, 16 jueces para procesos que vienen de 9 departamentos judiciales que tiene el país, 12 departamentos judiciales que tiene el país, 12 departamentos judiciales, y de más de cerca de un centenar de tribunales en todo el país. Entonces, hay que limitar el recurso de casación. Por otra parte, se establece un procedimiento de la ley de casación que abrevia los plazos para el recurso de casación, para el procedimiento de casación. Por ejemplo, actualmente el plazo para recurrir en casación es de 30 días, lo baja a 20 días hábiles. Como este recurso se interpone ante un memorial, un escrito, ante la Suprema Corte de Justicia, los días hábiles son de lunes a viernes, que está habilitada la Suprema Corte de Justicia. Serían 20 días hábiles y otros plazos que tendían a ser extenso el procedimiento han sido abreviados a 3 días, a 5 días, a 10 días, para que el procedimiento sea más breve. Y algo novedoso, se decía con la ley anterior que la Suprema Corte de Justicia no podía tocar el fondo del asunto, es decir, que solamente analizaba la sentencia, la forma, los fallos, si eran correctos en la ley o incorrectos. Ahora, esta nueva ley le da facultad a la Suprema Corte en ciertos casos y bajo ciertas condiciones de tocar el fondo del asunto. Es decir, de lugar de enviar ante un tribunal para que se conozca de nuevo el proceso, que ella tome la decisión del fondo para evitar la prolongación de los procesos de manera innecesaria. Es una ley que el país la necesita, que va a beneficiar los procesos, no va a ser tan largo, tan extenso, y la justicia será más asequible y por tanto tenemos una justicia más oportuna y más rápida. Habrá más celeridad en la justicia. Se establecen también, se abrevian los plazos para fallar los casos. El plazo máximo para la Suprema fallar sería de 6 meses y el mínimo de 2 meses, cuando tenemos procesos que tienen años, Félix, esperando fallo por la Suprema Corte de Justicia y una mora judicial terrible que afecta al sistema judicial nacional. Sí. Con respecto a los acuerdos que el Ministerio Público viene estableciendo con personas acusadas de diferentes delitos, sobre todo de casos de corrupción, hay quienes objetan estos acuerdos. Quisiéramos su opinión sobre cómo usted lo ve estos acuerdos. Fíjate, Félix, cuando una persona es acusada de corrupción administrativa, de enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos y otros crímenes y delitos que tienen que ver con las arcas del Estado, hay 2 objetivos principales en los procesos. Primero, establecer una sanción penal, una condena a las personas que resulten ser culpables de cometer hechos contrarios a la ley en materia de corrupción administrativa. Y segundo, recuperar
el patrimonio público que ha sido sustraído como consecuencia de estos hechos. No son crímenes de sangre, no son hechos de sangre como el asesinato, el homicidio, sino delitos económicos contra el Estado y por ende contra la ciudadanía, la colectividad, que somos todos los nacionales del país. Entonces, en estos procesos se estila que hayan acuerdos de los procesados que admitan su culpabilidad con el Ministerio Público, con la Procuraduría General de la República, los procuradores que están investigando el proceso, los actores, acuerdos para devolver bienes como se ha hecho en estos casos, se ha hecho del dominio público por los medios de comunicación, que personas acusadas de cometer actos de corrupción han devuelto bienes a la Procuraduría del Estado Dominicano y han negociado con la Procuraduría. Tenemos el caso llamado caso Antipulpo, recientemente, que ya está pendiente de fallo en la etapa preliminar. Entonces, algunos de los coimputados, coacusados, devolvieron bien y llegaron a acuerdo para reducción de la sanción, reducción de la pena. Hay un caso de ellos que admitió la culpabilidad, la participación, dio una serie de informaciones que eran útiles al proceso y a la investigación del Ministerio Público, y está planteando que se le condena 5 años, que de los 5 años se le perdonen 3 y que cumpla 2 años. Son acuerdos que se hacen con aquellos que devuelven bienes, admiten su culpabilidad, se lleva un procedimiento penal abreviado, o sea, no el proceso de derecho común, sino un procedimiento especial abreviado para estas personas. Yo pienso que al país le conviene recuperar lo robado, que debe ser la función por excelencia, además de la sanción penal a los acusados, que se recupere lo robado, que el Estado recupere bienes que ha perdido, porque estos bienes, entonces el Estado podrá venderlo en pública subasta, va a recaudar fondos y estos fondos irán a los hospitales, a las escuelas, al Servicio Nacional de la colectividad del país, lo va a percibir los beneficios de la ciudadanía, ya que cuando un funcionario comete un ilícito penal, un acto de corrupción, deja sin fondo al Estado como consecuencia de corrupción y están devolviendo los fondos que han sido hurtados, que han sido malversados, que han sido robados, y esto va a ser de beneficio para la colectividad. Yo pienso que es saludable que se sigan haciendo acuerdos y se sigan devolviendo bienes del erario público. Sí, pero el Estado le conviene recuperar sus fondos. Más le conviene al Estado recuperar los dineros que tener una gente presa en una cárcel. Fíjese, hay críticas en el sentido de que muchas veces el Ministerio Público no elabora bien los expedientes, no lo prepara bien, y que esos expedientes llegan a la justicia, a los jueces, mal fundados. Y que eso es lo que da motivo a que en muchos casos, mucha gente acusada de corrupción, que la gente espera una condena amplia, sin embargo, los descargan o le ponen una condena mínima, debido a eso mal preparación de esos expedientes. ¿Qué le parece? Tenemos la presunción de inocencia. Toda persona sometida a la acción de la justicia se considera inocente hasta que se le demuestre lo contrario. O sea, hay que aportar pruebas contundentes, evidentes, de que cometió el ilícito penal. Si las pruebas no son lo suficiente para sostener una condena, entonces convendrá como consecuencia el descargo. Por eso hay que respetarle a todo procesado de cualquier hecho, cualquier ilícito penal, en este caso, en los casos de corrupción administrativa, el debido proceso de ley para que puedan defenderse. Se ha criticado el aspecto de la variación de la medida, lo que guardaban prisión preventiva, pero ¿qué pasa? Que el Código Procesal Penal plantea un plazo máximo de 18 meses la prisión preventiva. Entonces, si en ese periodo no se ha concluido la investigación, debe ser variado por el juez de la instrucción, por el juez, en este caso, que conoce la audiencia preliminar, por otra medida, como hemos visto, se ha variado por el arresto domiciliario y otras medidas como impedimento de salida, garantía económica, presentación periódica ante la autoridad, tal y como lo establece el artículo 226 del Código Procesal Penal. Se han variado las medidas. Esto no quiere decir que esas personas no sean culpables, no, en modo alguno.
sino que esas personas se van a seguir defendiendo desde sus hogares, a lo que se ha dado arresto domiciliario. Así pueden recibir la visita de sus abogados constantemente y están en mejores condiciones de defenderse. No hay peligro de fuga, de que vayan a irse del país, por ende tienen impedimento de salida. Y esa persona puede perfectamente defenderse en libertad de los hechos. En caso de ser condenado, entonces cesaría la libertad y volvería a prisión el condenado. Ha habido críticas de mucha disparidad de criterios en torno a lo que se señala como independencia del Ministerio Público. Sabemos que desde que se inició este gobierno, la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito, y los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso han sido calificados como independientes. El propio presidente, cuando posesionó a estos funcionarios, los exhortó a que actuaran con absoluta independencia, que el Poder Ejecutivo en ningún momento intervendría en sus labores. Incluso esos propios 3 funcionarios han declarado que en ningún momento han recibido ningún tipo de llamada, ninguna especie de parte del presidente de la República. ¿Realmente usted cree que hay independencia del Ministerio Público? Yo creo que hemos avanzado mucho, Félix. Porque antes se le bajaba línea a los ministerios públicos, desde la presidencia del Poder Ejecutivo, para que actuaran en tal o cual forma. Yo pienso que dejarlo a su criterio independiente, que ellos tengan libertad de acción para incluso hacer las negociaciones en estos casos de corrupción, yo pienso que es un paso de avance. El país ha avanzado en ese sentido, porque la independencia la dan tus actuaciones. No una ley que te diga que tú eres independiente, sino tus actuaciones, donde tú no tengas ningún poder político que te esté bajando línea, trazando pauta para tu trabajo, sino que tú tengas ese poder amplio de independencia funcional en el ejercicio de tus funciones. Pienso que ese hace un gran paso de avance. Hay un organismo que se encarga de la evaluación de los miembros del Ministerio Público o de los aspirantes a ser miembros del Ministerio Público. ¿Cómo usted ve ese proceso de evaluación de los fiscales? Eso es parte de la reforma constitucional del año 2010, donde se establecieron 2 consejos. Un consejo del Poder Judicial y un consejo superior del Ministerio Público. El Consejo del Poder Judicial es un órgano constitucional presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, integrado por un juez de la Suprema, elegido por sus pares, un juez de corte, un juez de primera instancia y un juez de paz, que administra los fondos del Poder Judicial y que tiene el poder disciplinario sobre los jueces, exceptuando la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en el Ministerio Público tenemos, Félix, el Consejo Superior del Ministerio Público, presidido por la Procuradora General de la República, un Procurador General de la República adjunto, un Procurador General de Corte de Apelación elegido por sus pares, un Procurador Fiscal elegido por sus pares y un fiscalizador. Entonces, este Consejo Superior del Ministerio Público administra los fondos del Ministerio Público, el presupuesto, y además tiene sanciones disciplinarias. Yo pienso que ha sido importante esta reforma constitucional porque le ha quitado funciones al Procurador General de la República, per se, a la Procuraduría, y se lo ha pasado a un Consejo Superior del Ministerio Público que evalúa a los miembros del Ministerio Público, los promueve, los asciende. Yo pienso que tenemos un Ministerio Público de carrera que necesitábamos. No aquel Ministerio Público que teníamos, Félix, que cada 4 años, por un cambio de gobierno, eran cambiados todos los fiscales, como eran cambiados los jueces. Hoy tenemos jueces de carrera y Ministerio Público de carrera. Hay que ir a un concurso para ser miembro del Ministerio Público, a un concurso de oposición, evaluarse, pasar la prueba e ingresar a la Escuela Nacional del Ministerio Público a formarse para ser Ministerio Público. Y ya, después que se forman, son designados fiscalizadores y ahí van ascendiendo a fiscales, procuradores de corte, procuradores adjuntos. Ha sido un paso de avance en nuestro país, Félix. Institucionalizar estos 2 ejes fundamentales de la justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Se habla de la posible creación de un Ministerio de Justicia en la República Dominicana. Recordamos que existió un Ministerio de Justicia o Secretaría de Justicia aquí. Recordamos que el doctor Luis Lembert Peguero fue en una ocasión ministro o secretario de Justicia.
Entonces hay quienes dicen que chocarían las funciones de un Ministerio de Justicia con la Procuraduría General de la República. ¿Qué usted cree? La reforma sería interesante, pero hay que saber hilarla, hay que saber elaborarla para que no se produzcan esos choques. Yo pienso que el Ministerio de Justicia, la Procuraduría pasaría a ser parte. Entonces, que el ministro de Justicia sea lo que es el Procurador General de la República. O sea, sería cambiar el jefe del Poder Judicial. El jefe del Ministerio Público. El Ministerio Público. Porque el Poder Judicial... Sí, son los jueces. Es el presidente de la Suprema. Es independiente. El Poder Judicial no puede ser un ministerio, porque los ministerios son del Poder Ejecutivo. A propósito, doctor, ¿cómo está marchando la UAS ahora con estas nuevas autoridades encabezadas por el maestro Beltrán? Yo pienso, Félix, que la universidad sigue avanzando. Sobre todo que tiene el apoyo del presidente de la República. El presupuesto ha sido ampliado y cuando la universidad ha necesitado recursos para la virtualidad, por ejemplo, el presidente ha suministrado los recursos. Ese es un paso de avance porque es la universidad del pueblo. La esperanza del pobre en nuestro país es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque una familia pobre, Félix, no puede pagar una universidad privada. Las universidades privadas cada día son más costosas, más caras. Entonces los muchachos que salen de las escuelas, los liceos de nuestros barrios, nuestros campos, nuestros sectores populares, para hacerse profesionales, necesitan del apoyo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que cada día tiene más extensiones, más centros y subcentros a nivel nacional. Hay nuevos centros ahora que están en construcción, como el caso de Dajabón, entre otras, Sánchez Ramírez, entre otras provincias, que hace la universidad, que le facilita a aquellas personas de escasos recursos de Dajabón, que no tiene recursos para pagar un transporte, moverse a otra, por ejemplo a Valverde Mao, que hay una extensión de la UAS, que tenga su extensión en Dajabón. Ahora se va a solicitar una extensión en Montecristi. Tenemos a la licenciada María Isel Zavalga, presidente de Fundapro, con un grupo de organizaciones, donde está la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que va a solicitar al presidente una extensión en Montecristi, para que las personas de escasos recursos de Montecristi puedan estudiar en la UAS de Montecristi, porque no tienen recursos para ir a Dajabón. La universidad sigue avanzando, es abierta, es plural, democrática, participativa, y también el posgrado sigue avanzando, Félix, porque estamos en la época de las especializaciones. Cuando yo me gradué de abogado hace 36 años, no existía el posgrado en nuestro país. Habría que irse a Francia, a Estados Unidos, y muy pocas personas tenían el acceso a ese tipo de becas. Hoy tenemos un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, encabezado por el doctor Franklin García Fermín, con el apoyo del presidente, dando becas nacionales e internacionales, montones de becas a estudiantes universitarios y a profesionales que quieren especializarse. Y tenemos programas, por ejemplo, en la UAS, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, de todas las áreas del derecho están cubiertas. Maestría en Derecho Civil, Penal, Laboral, Comercial, Administrativo, Bancario, todas las áreas del derecho están cubiertas para que el abogado pueda especializarse y esté en mejores condiciones de rendir una labor a la sociedad y pueda desarrollarse profesionalmente y tener mejores beneficios económicos para su familia y para su futuro. O sea que el posgrado sigue avanzando y ese es un gran paso de avance en nuestro país. Sí, pero vemos que actualmente un profesional que se gradúa en la universidad está compelido a realizar un posgrado, a hacer otros cursos especializados, si no fácilmente no consigue empleo. Así es, Félix. Si no ya la especialización es un hecho. Las maestrías se exigen incluso. Por ponerte un ejemplo, ningún profesional puede impartir docencia en ninguna universidad del país si no tiene una maestría. O sea, se le exige un grado superior al grado que va a impartir. O sea que cada día es más necesario el posgrado que vino para quedarse. Lo que pasa es que no lo teníamos formalmente, pero el posgrado cada día va a seguir avanzando. También están los PhD, los doctorados, que se comenzaron haciendo con universidades extranjeras, con el apoyo de universidades de Europa, de Estados Unidos, de otros países, pero que ya algunas universidades como la UAS tienen doctorado propio. La UAS tiene en algunas facultades su doctorado propio. Nosotros estamos construyendo el nuestro, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, con profesores propios que tienen el nivel de doctorado,
donde no tengamos que auxiliarnos necesariamente de universidades extranjeras ni de profesores de otros países. En el orden político, ¿cómo usted ve la situación del país y sobre todo con respecto a esas designaciones que ha hecho el presidente Abinader últimamente, que movió algunas fichas del tablero administrativo? Aunque hay quienes consideran que no han sido posiciones muy significativas, de mucha trascendencia, sin embargo ha habido cambios. ¿Cómo usted ve esa situación? Acabamos de salir, Félix, de una pandemia, una crisis inesperada, que a todos nos tomó de sorpresa, y eso afectó tanto en el orden público, al sector público, como al sector privado. Se perdieron muchos empleos. Yo pienso que el presidente ha sabido manejar esta situación de la pandemia, la supo manejar, y que nosotros hemos salido airosos de la pandemia, pero hay una crisis que no podemos tapar el sol con un dedo. Este país es un país que ha tenido un crecimiento sostenido entre los países de América Latina, pero ese crecimiento hay que llevarlo a las poblaciones más necesitadas. O sea, por ejemplo, yo pienso que se necesita aumentar el salario significativamente. Nosotros no podemos competir con los salarios que tenemos tan bajos para el alto costo de la vida. Si la canasta familiar anda, Félix, por los 35,000 pesos y yo gano 20,000 pesos, ¿cómo yo hago frente a mi familia? O sea, deben mejorarse los salarios, tanto en el sector público como en el sector privado. Quiera Dios que estos cambios que han hecho en el tren gubernamental sean beneficiosos, porque los cambios siempre son buenos. Si un funcionario no lo está haciendo bien, que lo sustituyan por otro. Los cambios siempre son buenos. Y que se refleje una mejoría para la población, y sobre todo el aspecto empleo. Que muchas personas que necesitan de un empleo puedan accesar al empleo. Y que tanto el sector público como el sector privado creen nuevas fuentes de empleo y le dé respuesta a la sociedad económica que vive en nuestro país. Y ya finalmente se observa una buena relación en el tratamiento gobierno-iglesia aquí en el país, la Iglesia Católica. Yo pienso que sí, porque el presidente ha sabido escuchar. Por ejemplo, la Iglesia le sugería no bajar línea en el tema del Código Penal con la despenalización del aborto, y el presidente dejó en libertad a los legisladores, o sea, no bajándole línea para que ellos, que son pro vida la mayoría, aprueben un Código Penal respetando la vida. Yo pienso que sí, que hay una buena armonía, y eso beneficia al país y a la ciudadanía en sentido general. Bien, vamos a recordarle a nuestros distinguidos televidentes que estamos en los canales 101 y 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 10 de Telecable Nación Dominicano, el canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 40 sistemas de cable en la provincia del país. Además, en el sistema satélite EUTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página de web sumundotv.com. Bien, hemos conversado en este día domingo con nuestro distinguido invitado, el doctor José Darío Marcelino Reyes. Él es dirigente del colectivo de abogados para la defensa de la vida y la Constitución. Es profesor de grado y posgrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, además de ser locutor de la Radio Nacional. Doctor, esperamos que pronto vuelva usted por acá para que sigamos conversando sobre estos temas. Muchas gracias, Félix, y pronto volvemos con Dios mediante. Bien, a usted, gracias por su atención y quedan todos invitados para el próximo domingo, si Dios quiere, cuando estaremos de nuevo, como de costumbre, de 11 a 12 del mediodía. Hasta el domingo, si Dios quiere. Su Mundo TV.